lo menos posible, así puedes desarrollar lo que tenés previsto No, y igual al no, final sus preguntas no molestan, al contrario. la hacemos según el tema que vaya apareciendo. Dale. La comparto. Dígame si se ve bien. Sí, ahí estás, ahí se ve perfecto. Bueno, en esta parte que nos toca dar ahora es el tema de criptografía asimétrica, firma digital y PKI, que refiere a infraestructuras de clave pública. Voy a ir comentándoles un poquitito a qué refiere criptografía asimétrica. Bueno, hasta ahora nosotros lo que vimos es criptografía simétrica, o sea, presentada en un canal donde Alice y Bob nuestros amigos se tienen que comunicar de manera segura, y en el caso de un sistema, un criptosistema de clave simétrica, Alice y Bob tienen que compartir una clave secreta, o sea, tienen de alguna manera que acordar una clave de manera segura para poder utilizar el algoritmo simétrico. Si hay dudas o con respecto a lo que se dio, me preguntan, no hay problema. ¿Qué pasa entonces en estos, perdón, vuelvo al dibujito, qué pasa en este tipo de sistemas de clave simétrica? Bueno, el problema fundamental es justamente el tema de la clave secreta, lo que nosotros llamamos el gerenciamiento de claves secretas, ¿no? Porque si yo tengo una red de muchos usuarios y estoy usando algoritmos simétricos, ¿sí? ¿Preguntó alguien? No. Tomando de a pares, digamos, esos usuarios, tengo que ir asignándole las correspondientes claves. O sea, el tema de gerenciamiento, gestión de claves en un sistema simétrico con una red de muchos usuarios se complica. En el año 1976, no sé si yo lamentablemente ya estaba, ustedes capaz que son todos jóvenes y no habían nacido en ese año, dos criptoanalistas, que ustedes los ven acá, en ese entonces muy jóvenes, ahora son mayores, Diffie y Hellman, que después vamos a ver el acuerdo de claves que idean, escriben un artículo que se llama Nuevas direcciones en criptografía. Hasta ese año, 1970 y pico, toda la criptografía que se estaba utilizando era justamente de clave simétrica. Y lo que ellos exponen en este artículo es justamente eso, el problema del gerenciamiento de claves. Y surge, o sea, una descripción de los problemas que tenía la criptosimétrica, y por supuesto ellos hacen propuestas, posibles soluciones. Y una de las, digamos, de las ideas que ustedes pueden leer en este artículo es justamente ver la posibilidad de utilizar para cifrar una clave pública. Unido a esto, ellos también lo que proponen en este artículo es que los mecanismos de cifrado los observan como la operación de cifrado tiene que ser una operación fácil de hacer, decimos en matemáticas, fácil de realizar el cifrado de los datos, y el descifrado, la operación de descifrado, debe ser una operación fácil de hacer cuando se conoce la clave. Cuando no se conocen los algoritmos simétricos, ¿no? Cuando no se conoce la clave,
tiene que ser un problema difícil, duro de resolver. O sea, el cálculo, nosotros decimos, de la función inversa, que sería la función de descifrado si no tengo la clave. Entonces, lo que ellos ven en todo esto es, ¿y si los sistemas o los nuevos, la nueva, digamos, filosofía de diseño de criptosistema se basa en problemas matemáticos que bajo determinadas instancias son fáciles, pero en otras circunstancias, son problemas sumamente difíciles? Esto lo relacionan con lo fácil para cifrar, difícil para descifrar si no tenés la clave. Entonces se introducen en este artículo una serie de ideas de problemas matemáticos, por ejemplo, el problema del logaritmo discreto, el problema de la factorización de números. Empieza la teoría de generación de números primos. Vamos a tratar de dar esta charla con el menor detalle matemático que sea posible, pero lamentablemente algunos aspectos de por qué funciona o por qué se verifican determinadas condiciones, uno tiene que decir el aspecto matemático. El problema del logaritmo discreto, no sé si ustedes se acuerdan en el colegio secundario, uno ve el logaritmo pero en R, con los números reales, ¿sí? O sea, el logaritmo de un número real es la función inversa a la exponenciación. Si yo voy a hacer 2 al cubo, eso es 8, y ahora me dan 8, como está puesto acá en el ejemplo, conozco 2 y necesito conocer el exponente al que elevo 2 para que me dé 8. Ese sería el logaritmo. Si estos fueran números reales, que de hecho los enteros son reales, uno diría, el logaritmo en base 2 de 8 es x. Entonces tenemos el problema, que si bien en R el problema del logaritmo es fácil, en el campo discreto o en el campo, digamos, modular, de aritmética modular, el problema del logaritmo discreto es un problema muy difícil de resolver. Lo mismo ocurre, ahora vamos a ir viendo esquemas muy por arriba en donde se basan en estos problemas que les estoy citando. Otro problema matemático difícil: multiplicar 2 números enteros es fácil, aunque los números sean muy grandes. Pero dado un número entero, encontrar los factores primos que multiplicados dan en el entero es un problema muy difícil, no es polinomial. Aunque ya hay resultados que están, si quieren decirlo, coqueteando con algoritmos cada vez más eficientes, ya sea para el cálculo del logaritmo discreto, ya sea para la factorización entera. Dicho esto, los problemas, subyacentes de los algoritmos, de los criptosistemas, y lo que vamos a ver también de firma, son, como dije, el problema de factorización, el nombre al final, el problema de la factorización de un número. Acá tenemos 2 números, yo creo que todos saben, 2 números primos. Los números primos son aquellos números enteros que son solo divisibles por la unidad y por ellos mismos. Lo que dice el gráfico es lo que comenté antes, que dado los 2 primos es muy fácil hacer el producto, pero dado el resultado del producto es muy difícil factorizar, decimos matemáticamente, factorizar n, encontrar p y q. Y el problema del logaritmo discreto es, yo tengo, digamos, la base, alfa, tengo el resultado, y en el caso del campo discreto, en las estructuras, en los cuerpos, en los grupos discretos o en las estructuras algebraicas finitas, encontrar este exponente es muy difícil.
O sea, acá tenemos dos problemas, hay más problemas matemáticos que crean distintos tipos de criptosistemas. Nosotros solo nos vamos a trabajar sobre los que utilizan la factorización. La seguridad del sistema se basa en la factorización de un número como producto de dos primos, y en el problema del logaritmo, que justamente trata de encontrar el exponente, trata de calcular el logaritmo en base de determinado valor de un número. Dicho esto, en esta slide está, digamos, como una especie, vamos a decir, de resumen por los términos que más adelante puedo llegar a usar, y para no despistar o poner un poco en conocimiento de los procesos que se están describiendo. La criptografía simétrica se basa en lo que se conoce como teoría de números y aritmética modular. O sea, es la base. Las estructuras algebraicas que se trabajan, bueno, son unas estructuras muy particulares, módulos, un número n, o módulo, un número primo. Esas estructuras, en este punto, lo que está diciendo, son de alguna manera, para decirlo como charla de café, son estructuras cerradas. Los algebristas consideran que un grupo es cerrado cuando yo los elementos de ese conjunto los opero y no se escapan del conjunto. Es importante en todos los desarrollos de los criptosistemas, como hay una base matemática, desde el punto de vista algebraico, si yo estoy haciendo operaciones en cualquiera de los algoritmos, no me tengo que escapar del campo finito, del campo discreto en el que estoy trabajando, porque si no, los resultados son los que me sirven para determinar la seguridad de los criptosistemas, no resultan válidos. Como les digo, vamos a trabajar en grupos, en estructuras, vamos a hablar de estructuras con ejemplos muy cortitos, estructuras donde la cantidad de elementos es finita. Fíjense que ya cuando definimos al comienzo de este curso criptosistema, dijimos, siempre estábamos en un conjunto de plaintext finito, decíamos, un conjunto ciphertext finito, un conjunto de claves finita. Significa que trabajamos en estructuras finitas. Eso no significa que las estructuras sean chiquitas, finitas, pero muy, muy grandes. Estas estructuras finitas tienen elementos que se llaman generadores. Imagínense, yo tengo un grupo de n elementos, después vamos a ver un ejemplito chiquitito, y un generador de esa estructura es un número, un valor, que yo voy repitiendo las potencias, o sea, voy a decir, por ejemplo, alfa es un generador, si las potencias de alfa sucesivas, siempre en módulo n, ¿no? Siempre voy a estar haciendo operaciones y módulo, porque el módulo es lo que me permite acotar el tamaño de la estructura algebraica sobre la que estoy trabajando. Entonces, cuando uno habla de un generador, intuitivamente está hablando de un elemento que va a ir generando todos los elementos de ese grupo. Y bueno, después, dos resultados, los voy a decir muy por arriba, que mueven y que hacen que los sistemas funcionen, los criptosistemas, son teoremas matemáticos. El teorema de Fermat, que dice que si tenemos un número primo, cualquier número b coprimo elevado a la p-1 es 1. Esto lo digo rápido, porque nosotros no vamos a hacer cálculos, pero probablemente cuando describa el sistema... Edith, algunos alumnos se están desmayando, así que... Entonces vamos a tratar de poner oxígeno. Sí, Seguimos. sí. Pero ¿por qué preguntan o porque esto es un horror? No, yo porque
Vos sos matemática y los alumnos son de ciberseguridad. Listo. Hay una distancia. Vamos más rápido todavía. Vamos más rápido. Bueno, voy a presentar entonces el primer esquema de Diffie-Hellman. Diffie-Hellman eran los que teníamos el artículo ese que le salió como, digamos, es el nuevo paradigma de criptografía asimétrica. Supónganse que Alice y Bob quieren acordar una clave. Este esquema se llama acuerdo de claves Diffie-Hellman. ¿Cuál es la idea? La idea de este esquema es que Alice y Bob intercambien parámetros. Yo voy a ir al dibujito después para poner oxígeno. Pero la idea es Alice y Bob quieren generar de manera segura una clave que, acuérdense, el que está en el medio, vamos a ponerlo acá, el diablito, no pueda ver qué clave ellos van a acordar. Alice y Bob van a acordar la clave secreta. No la van a transmitir, cifrar, no. Van a hacer, si quieren, pongamos magia, para que después de un proceso, la forma en que Alice y Bob intercambian parámetros, vayan a calcular o tener los dos la misma clave. ¿Cuál es la idea? Si quieren lo vemos con los colores. Imagínense que Alice y Bob comparten el mismo color. Empiezan así, ¿no? Y van a terminar, leo el comienzo y leo el final. Van a terminar mezclando colores con el mismo color. Y este color va a ser secreto. El que está en el medio, después de esta ensalada de mezcla de colores, el que está en el medio no va a poder determinar que llegaron a este color verde oscuro. Entonces, la idea, Alice elige un color aleatorio, no se lo dice a Bob, no se lo dice a nadie, lo guarda para ella. Lo mezcla con el que tiene en común con Bob. Esta suma es mezcla, no entiendan esto como una suma, como operación matemática. La operación matemática es otra, la que se está haciendo acá y que voy a tratar de evitar. Mezcla el color amarillo, acá está, el color amarillo con el color naranja y queda este color. Este color es el que Alice le va a mandar a Bob. Siempre acá no lo puse, piensen que acá hay en el medio alguien que está permanentemente viendo cada vez que sale algo de Alice para Bob o de Bob para Alice, el diablito que está en el medio está viendo qué está pasando. Ahora bien, Bob hace exactamente lo mismo. Estos colores que ven acá, el naranja, creo que se ve así naranja, o este que parece un azul más oscuro, son secretos. Los eligen Alice por su lado y se lo guarda, y lo elige Bob por su lado, este color, y lo guarda. Hacen la mezcla con el color que tenían acordado público. Alice y Bob tienen el amarillo y lo conocen todos, el amarillo, ¿no? Lo que no se conocen es lo que eligen de manera secreta. Hacen la mezcla de colores y acá, fíjense, a Bob le llegó este color que generó Alice y acá a Alice le llegó este color que generó Bob. Y por arte de magia, créanme que no es magia, es una operación matemática, pero si como se están desmayando, me dice César, voy a tratar de hacerle más colorida, más... Por arte de magia, Alice, que guardó su secreto, lo tiene ella, lo generó ella, lo guarda ella, no lo transmitió, vuelve a operar el color que le mandó Bob y obtiene este verde. El mismo proceso lo hace Bob y obtienen el mismo color. Estos colores los saca Alice, los saca Bob, pero el que está en el medio no sabe qué color formaron. Esta es la clave secreta. ¿Se habrá entendido, César? ¿Cómo lo ves?
Sí, está realmente muy bien representado con los colores. Lo que van a tener que depositar los alumnos es en la fortaleza del modelo matemático que propusieron Diffie Hellman, porque no hay posibilidad sin un conocimiento previo de explicar eso para Claro. nivelar el conocimiento. Lo que no sé si en el El auditorio... ejemplo matemático este puede servir, pero yo no me quedaría en esto porque Dale, lo sigo, más si no, no importante es terminamos la más. aplicación. Sí, sí, perfecto. Igual nos pueden escribir, César, alguien que quiera después indagar más sobre el tema. Sí, Igual quedan en las... el ejemplo numérico sirve para el que lo quiera profundizar un poquito, pero me parece que con eso sería Quedan en suficiente. las slides. El que lo quiera Sí. ver, los ve, y el que no, no. Bueno, esto es lo que acabo de decir, los problemas matemáticos. Bueno, ahora viene, siempre que uno idea un mecanismo criptográfico, yo les dije, hay en el medio algún diablito, alguien que ve ese tema. Habiendo expuesto este esquema Diffie-Hellman, que se usa hoy en los protocolos, no sé si alguno lo escuchó o cuando vio la Cipher Suite de algún protocolo como TLS, ve que hay una DF, refiere esa parte justamente que está utilizando el protocolo Diffie-Hellman. El protocolo Diffie-Hellman por sí solo, si yo lo implemento, lo puedo atacar. Y el ataque se llama hombre en el medio. Este diablito que está en el medio puede, sabiendo que Alice y Bob están acordando una clave a través de Diffie-Hellman, el diablito lo que puede hacer es hacerse pasar por, se pone en el medio, intercepta lo que Alice le quiere mandar a Bob y genera sus propios parámetros. Él genera el color de Alice, el diablito, y le dice a Bob, ese es el color de Alice, y Bob no tiene ni idea que es el color de Alice, o sea, cree que realmente es el color que le está mandando Alice, sin embargo, es el color que acaba de poner el diablito. Y de la otra forma, también agarra, toma el color que Bob le va a mandar a Alice y lo cambia, cambia los colores porque refiero al ejemplo que di con colores, esto es el cambio matemático, y lo que hace es toma el control de la clave que Alice y Bob creen que generaron ellos, solamente ellos. O sea, el diablito generó una clave en donde Alice y Bob la van a usar para comunicarse, con lo cual si la generó él lee perfectamente o conoce perfectamente la clave que se generó. Es más, va a leer los mensajes porque acordaron una clave, el diablito sabe la clave, conoce el sistema que se está utilizando, chao. Solución, como siempre, acá hacemos, bueno, ¿cuál es la solución a este problema? Y lo digo rápido. De alguna manera, vuelvo a este graffiti, Bob tiene que saber que lo que recibe, y eso es siempre, viene de Alice. Que no se pudo, o sea, lo que está usando, el sistema que está usando tanto Alice como Bob, es un sistema que tienen que autenticar las partes. Y hasta acá estoy usando ya un término que tiene que ver con la firma, o tiene que ver con algo que vienen acá, que se llama los certificados. O sea, de alguna manera, Alice y Bob, si van a usar un acuerdo de claves, Diffie-Hellman es un acuerdo de claves, no es un criptosistema, es un acuerdo de claves. Para evitar un ataque de man in the middle usando Diffie-Hellman, se requiere de alguna manera que las partes que están interviniendo en el acuerdo se autentiquen. Una forma de autenticarse es a través de lo que se conoce como los certificados digitales. No sé si ellos lo habrán visto en otra materia, César, ¿no tenés idea? Si no, explicamos acá rápidamente.
Bueno, Un repaso, lo han visto en otros temas, pero quizás no claro, con la bueno, profundidad después les que... explico bien en qué consiste. La función de un certificado es justamente esa. O sea, la idea es, bueno, me estás diciendo que Diffie-Hellman con un ataque de man in the middle no funciona. Tengo que autenticarlos a Alice y a Bob de alguna manera. Bueno, esas autenticaciones de las partes se hacen a través, por ejemplo, de lo que se conoce como certificados digitales. Después vamos a ver bien, después de ver firma, qué tiene un certificado. Pero por ahora tomémoslo como un instrumento que se va a utilizar para autenticar las partes que están en este caso acordando una clave. Paso rapidito esta parte, el acuerdo de claves, los ataques que hay a Diffie-Hellman, de determinado, vieron que yo establecí, cuando puse que los dos colores eran amarillos, matemáticamente ahí yo estoy diciendo el primo que se está usando, de cuánto, o sea, el primo, lo nombro, digo, está el primo, y esos primos tienen cierta cantidad de bits. En la carrera, en todo lo que vamos a ver en asimétrica, es justamente las operaciones son con números grandes, con primos grandes, con enteros producto de dos primos grandes. Estamos hablando, si hablamos de un módulo de 2048 bits, estamos hablando de 600 dígitos. O sea, que para que esto funcione de manera segura, los números que voy a tener que operar tienen que ser números muy, muy grandes. Vamos al criptosistema de asimétrico. ¿Cómo funcionaría? Miren lo siguiente. La idea es, como les dije, un mensaje, cifrarlo con una clave pública. Y la otra parte, la que va a descifrar el mensaje cifrado, tiene una clave secreta, pero solo la tiene él. Ahora vamos a definir criptosistemas usando criptografía asimétrica. Entonces, para que esto funcione, la idea es que Alice y Bob tienen, ahora después vamos a ver el RCA de la forma más sencilla posible, Alice y Bob tienen un par de claves. Una clave pública, generalmente las claves públicas se enuncian con E, porque son las claves que voy a usar para cifrar, y generalmente las claves privadas en los esquemas se relacionan con D, que son las que voy a usar para descifrar. En estos sistemas de clave asimétrica, la clave para cifrar es pública. La que es privada es la clave para descifrar. Y la clave para descifrar la tiene el que la generó. No se necesita transmitir. ¿Se entiende esa parte? O sea, Alice y Bob comparten la clave EA DA y genera Bob por su lado EA, EBDB. Vamos a ver cómo funciona, cómo se mueve esto. Bueno, supongamos que Alice le quiere mandar a Bob un mensaje. Entonces, le dice a Bob, mandame o decime dónde tenés tu clave para cifrar, pública, ¿eh? Entonces, fíjense acá, Alice agarra la clave pública de Bob. Cifra con la clave pública de Bob el mensaje. El mensaje se transmite por el canal, llega el mensaje cifrado con la clave pública y Bob, que él solito y él la generó, cada vez que digo algo, la generó así, que parece que estoy vendiendo el sistema. Los sistemas tienen partes oscuras, ¿no? Él generó su clave secreta, la tiene él guardadita, muy bien guardadita, entonces lo que le mandó Alice lo descifra con su clave privada.
Entonces no hay una exposición, si quieren ver, de entre Alice y Bob en que tienen que convenir o determinar, como en los simétricos, una clave para cifrar y descifrar. Entonces, en un criptosistema de clave pública, las partes comparten un par de claves, la de cifrar y la de descifrar. Estas claves, descifrado E, descifrado U, son claves distintas, no como en los simétricos, que la clave para cifrar es igual que la clave de descifrar. No, la clave para cifrar y la clave de descifrar son completamente distintas. Y conocida la descifrar, es muy difícil, si las cosas se hacen bien, conocer la clave que se está usando, por ejemplo Bob, para descifrar los mensajes que le está mandando Alice. Lamentablemente no lo digo, lo que dije así a capela, se habrá entendido, hice una descripción de un esquema que se llama RSA. Ustedes también en los protocolos van a ver intercambio o en una de las, digamos, instancias de una cipher suite van a ver que dice RSA. RSA refiere a Rive, Shamir y Adleman, que son los que idean este sistema, y justamente lo que hace a través de elección de números, elección de módulos, elección de primos, establece eso que yo les dije, establece un módulo, el módulo es producto de dos primos grandes, y establece acá lo que se llama A y B, una clave pública para cifrar y una clave privada para descifrar. Las operaciones que hacen son operaciones sencillas. Cifrar en un sistema de clave pública es hacer, fíjense acá, sin entender demasiado, pero acá lo que estoy haciendo, al mensaje lo voy a cifrar. ¿Qué significa? Que este mensaje lo voy a elevar a este número público. B es público, B es la clave pública de Bob. Lo voy a elevar significa lo vas a multiplicar B veces y le vas a hacer módulo n. Esta es la operación matemática. Y para descifrar, ¿cómo vas a hacer? Vas a hacer la misma operación para descifrar, pero vas a usar acá tu clave privada. ¿Sí? Acá lo que ustedes ven es la descripción del esquema descifrado Rive, Shamir y Adleman. Por supuesto, esto acá hay algunos detalles. Uno dice, bueno, este sistema, ¿en qué problema matemático se basa? Y se basa en el problema de, dado un número n muy grande, el secreto son los dos primos, ¿sí? Los parámetros secretos son los dos primos que multiplicado dan el módulo es lo que yo uso, módulo pero módulo n, y a su vez genero a través de esta estructura la clave para cifrar y la clave para descifrar. Esto es dicho muy rápido, y si hay algún matemático en el auditorio, pido mis disculpas, ¿sí? Porque no podemos. Entonces, dado esto, uno dice, primero, saber que funciona. Eso también nos obligaría a meter en aspectos matemáticos que no es el alcance del curso. Porque alguien podría decir, ¿cifro y descifro bien? Sí, está probado que la matemática funciona. Y uno dice, ¿y por qué es seguro? Porque en criptografía nos importa saber que el sistema o el mecanismo que estoy usando es seguro. Si no es seguro, listo, soné. Todo lo que estoy haciendo no sirvo. Si lo estoy usando para cifrar, el diablito me va a leer los mensajes. Si lo estoy usando para firmar, el diablito me va a falsificar las firmas. Y si no estoy usando correctamente lo que vamos a ver el martes, que son funciones hash, el diablito me va a cambiar los mensajes, no me voy a dar cuenta y así me va a llegar un mensaje adulterado por el diablito y yo no me doy cuenta.
En el caso de RSA, la seguridad de este sistema se basa en el problema matemático de factorizar un número muy grande como producto de primos. Eso se demuestra, ¿eh? Se demuestra. Acá tienen más cálculo, acá tienen el RSA ilustrado. Pero hay algo que quiero, más que nada, para conectar con lo que hablaba Marcelo de maliciosa. Yo les estoy describiendo un esquema que está basado en un problema matemático y obviamente está cuidadosamente elegido cada uno de los parámetros que tienen que estar en este sistema. Los primos son cuidadosamente elegidos, primos muy grandes. Y fíjense, esto no sé si lo dijimos en alguno, le presentamos la herramienta CrypTool. Acá nosotros estuvimos en otro curso jugando con esa herramienta y justamente como dentro de RSA tienen en CrypTool, tienen en una de las, digamos, opciones, pueden trabajar con RSA, el sistema les elige los primos, cifran usando RSA. Estas slides las paso rápido, solamente a título de... Pero acá voy a marcar algo importante. Para RSA yo tengo que elegir dos primos muy grandes. Elegir primos grandes no es cualquier pavada, en el colegio nos enseñan la criba de Eratóstenes. Yo no puedo usar para estos esquemas en donde necesito números primos que tengan 300 dígitos, no puedo usar la criba para ver qué es primo o no. Entonces, hay algoritmos específicos y cada vez más, los primos que se generan son, si quieren verlos, pseudoprimos. O sea que son primos con determinada probabilidad. Se le pide condiciones a esos primos, y cada vez más, porque justamente el elegir primos malos hacen que el sistema pueda ser roto. Y solamente es para marcarles lo siguiente. Esta E y esta D son la clave de cifrar y la clave de descifrar de un esquema RSA. Estos parámetros, la E es pública, la D es secreta. Recuerden que guardan una relación, E y D guardan una relación que es difícil de determinar si no sé determinadas cosas del número y de los primos. Pero esto es lo que les quiero marcar a ver si... Fíjense que acá, esto es un extracto de un libro de matemáticas, me dice, mira, eso que me has dicho, y que esto River, Yamil y Adrian han inventado, es una paquetería, es espectacular, los primos, pero miren lo que me marcan. Ni D, ni E, las claves para cifrar, deben ser chicas, acá ven el dedito, de todo este embrollo matemático, me marcan eso. Yo les voy a mostrar, y esto va un poco con lo que dice Marcelo, los esquemas, los criptosistemas, teóricamente, toqué mal, los criptosistemas son seguros, los algoritmos son seguros, los diseñan, pero a la hora de implementar, muchas veces se toquetean las cosas porque lo necesito ya, lo necesito rápido, porque me conviene, porque opera más rápido. Fíjense, acá me dice, mira, tu clave de cifrar, tu clave pública E, no debe ser pequeña. No, ¿sí? Ni una ni otra, pero la de cifrar no. Acá les muestro un certificado, no sé de dónde lo saqué ya, un certificado vigente. Este es un certificado de esos que les hablé, un certificado digital. En los certificados digitales son documentos que sirven para autenticar las partes que están utilizando criptosistemas asimétricos. En esos certificados, aparte de aparecer los datos de Alice, en el caso del certificado que tenga Bob, los datos de Bob,
aparecen las especificaciones de los algoritmos que se están usando para generar claves, de los algoritmos de hash. Y acá, fíjense, me está diciendo, en alguna instancia de este proceso, este sacado de un TLS, dice, mira, acá el exponente público que está usando este certificado, que me lo venden como el más seguro y con el hipercandado, estás usando este exponente. ¿Lo ven acá abajo? ¿Se ve, César? Este numerito que está acá es el 65.537. Se ve chiquito, pero se ve. ¿Sí? Se ve chiquito, pero se ve. Sí. Acá Yo lo dice, veo. exponente público, o sea, la clave E, 17 bits tiene. Y yo les estuve hablando de qué magnitud, de cuánto, 2048, 1024 bits. Y es más, les digo, ¿saben qué número es este? 65.537. Tiene 5 dígitos. Pero pará, acá me dicen que matemáticamente elegí el E con más, porque si no el sistema se va a quebrar. Bueno, es una de las tantas paradojas, que es lo que en el laboratorio, con Marcelo, con los chicos que son de informática, Marcelo es matemático, entonces por eso yo hoy le decía a Marcelo, el sistema es genial, te está diciendo usa parámetros grandes. ¿Por qué? Porque sí, no, porque te demuestra que matemáticamente si los usás chicos, pues puedo romper el sistema. Sin embargo, cuando se implementan por razones X, velocidad, tiempo, procesamiento, lo que sea, fíjense el error, y estos son errores graves. Pero la gente sigue usando, el mundo sigue andando. A veces dicen, bueno, pero si nadie se sigue cifrando, creemos que no pasa nada, hasta que pasa. Es simplemente, por eso yo a Marcelo le dije la implementación. Es importante ver los sistemas, cómo están implementados. ¿Sí? ¿Me decías algo, César? No, que se veía bien, pero hay básicamente una inquietud de Alejandro si en la Sí. prueba del examen final va a haber algún ejercicio de CrypTool para que ellos con selección múltiple elijan la respuesta correcta. Eso después lo charlas con No, Marcelo para sí, no, que... no creo que haya de cripto. Yo No. no les diría nada todavía hasta que Marcelo no Bueno. termine el examen. Dale, Hablarlo con dale. Marcelo. Si hay, les adelantamos para que ellos practiquen con CrypTool. Claro, yo el CrypTool es porque para mí para jugar, jugar, para hacer ejemplos, es fantástico, a mí me gusta por lo menos. Bueno, esto también, todos se los cuento, RSA no es el único, hay varios criptosistemas de asimétricos. RSA, lo acabamos de ver, lo acabamos de mencionar, uno de los más usados. Otro muy usado se llama el Gamal, también usado en la Cypher Suite. Ustedes a veces pueden ver el Gamal. Edith, Bueno, nos quedan 10 minutos sí, y un voy poquitito rápido. más. Yo Esquema, diría acá está. que Listo. los Firma. presentes muy rápidamente y veas los otros temas para no atrasarnos. Claro, es firma, que es una firma, y ya después es hash que queda para la que viene. ¿Está bien? ¿Qué es una firma? Sí, sí. O sea, hasta ahora vimos 2 criptosistemas, o sea, de asimétricos. Cifrar, descifrar. Ahora lo que vamos a ver es cómo firmar. O sea, hasta ahora venimos abarcando de manera simétrica o asimétrica criptosistemas. Todo eso es para garantizar confidencialidad de los datos. Ahora la idea es, ¿cómo autentico? ¿Cómo sabe Bob que el mensaje se lo mandó a Alice? ¿Cómo sé yo que determinado mensaje es de determinada parte o determinada entidad? Bueno, viene el concepto de firma. Tengo un documento para saber que ese documento guarda una relación o tengo que ver, o yo firmo, tenemos la firma, ¿no? El ganchito, le decimos nosotros. Pero ahora la idea es, ¿cómo puedo hacer ahora un modelo de firma, vamos a decir, digital,
que no es la firma electrónica, el garabato que lo hago sobre una pantalla. Ahora es otra cosa, ahora es cómo puedo yo operar mi mensaje para que el resultado de esa operación lo considere como una firma. Entonces, en un proceso de firma, si uno, en matemáticas generalmente, ¿qué quiere usted? Y entonces uno tiene que desmenuzar. En un proceso de firma tenemos los datos que hay que firmar, las firmas, y hay algo cuando yo firmo que es mi gancho, ¿no? Comparaban, ustedes capaz que no, son todos jóvenes, pero en mi época era vos firmás, y después cuando iba al banco, el banco comparaba si mi firma coincidía con la que figuraba, que tenían ellos. Ahora el tema no es así. Ahora la verificación no es comparar mi gancho con el gancho que haga en este momento, el ganchito. Tiene que haber un proceso matemático. Y bueno, de eso se encarga también la criptografía. La criptografía para la firma establece una función de firma, signature. Hay una función que dado un texto lo firma, lo opera. Y hay otro proceso que hace la otra parte, que es mirar que el gancho coincida. Bueno, el proceso se llama de verificación. O sea, hay un proceso sobre un mensaje. Ese proceso sobre el mensaje me da un número, ese número es mi firma, y después alguien, ese número, tiene que procesarlo de alguna manera para efectivamente decir si es tu firma. Muy rápido explicado, ¿eh? RSA se puede usar como esquema, como criptosistema, pero también como esquema de firma. Como esquema de firma, en el caso de esquema descifrado, recuerden, cifro, el cantito es cifro con la pública, descifro con la privada. En el caso de firma, hago al revés. Firmo con la privada y verifico con la pública. A ver, yo tengo mi clave privada, firmo el documento y Marcelo verifica mi clave, o sea, mi firma a través de mi clave pública. ¿Sí? Acá está recuadrito. Firmo con la clave secreta, verifico con la clave pública. Bueno, Si me vamos permitís, Edith, estos sí, son sí. los aspectos conceptuales que cualquier analista de ciberseguridad debe comprender, independientemente de cómo operan los sistemas técnicamente hablando. O sea, tener claridad en un sistema asimétrico, cómo es en cada protección de confidencialidad, integridad, autenticidad, no repudio, que se combinan en el esquema asimétrico el conjunto de claves, si es del lado origen, si es del lado destino. Esto es lo más relevante en lo conceptual que ustedes deben entender. Claro. Muchas veces se comete el error como la forma de operar para, digamos, el esquema RSA para cifrar, la forma de operar, me refiero a operar, es cuando firmo voy a hacer una exponenciación, cuando verifico voy a exponer, o sea, muchas veces uno escucha cifró con la clave secreta. Entonces uno dice, plin, no cifrás con la clave, en un sistema de clave pública, cifrás con la clave pública. Si alguien dice cifró con la secreta, seguramente está haciendo referencia de una firma, pero es un error decirlo. Como dice César, es importante saber, alguien me dice, estoy firmando, estoy usando un sistema asimétrico y firmé, cifré con la clave secreta. Entonces yo digo, ¿cómo va a cifrar? Si justamente el sistema de clave pública tenés que cifrar con la clave pública. ¿Entienden lo que les Sí, digo? hay un lenguaje que vale la pena aclararlo, que también es conceptual, pero deben incorporarlo, el uso de la palabra cifrar, a qué equivale, qué se protege, el uso de la palabra firmar,
Creo que eso vale la pena reafirmarlo porque son conceptos casi cultura general en ciberseguridad cuando hablamos de criptografía. Claro. Después vamos a ver en hash también va a pasar, que dicen encripto con un hash. No, porque cuando uno habla de encriptar, hay una operación inversa que es descifrar. Cuando hablo, ¿sí? En el hash no hay posibilidad de descifrar, porque el hash está para otra cosa. ¿Sí? Eso también, después cuando vea hash, van a ver a veces, encripto con, escuchamos con Marcelo, encriptaron con un hash. Para así, dice, pero escúchame, si el hash justamente lo que se pretende es que no pueda volver del resultado, volver, digamos, a donde hiciste la operación, al dominio, decimos nosotros. Entonces, bueno, es lo que dice César. Eso bien, yo cifro, cifrar es una cosa, firmar es otra, hashear es otra. Son procesos que hay que prestar atención cuando uno los está describiendo o está... Bueno, el GAMAL, así también como había criptosistema, esquema de firma. Lo paso rápido porque ya estoy casi cerrando. Esquema firma, y todo esto queda en las slides, está puesto porque es un estándar que también se usa en los protocolos, es un algoritmo de firma, por supuesto usa los mismos principios que venimos así coqueteando, números primos, módulos, bla, 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 y bueno, justamente utiliza todas esas condiciones para que sea seguro el sistema. Lo concreto de esto es que es un sistema que desarrolló la Agencia de Seguridad, la NSA. Generalmente los esquemas se desarrollan en un ámbito, si quieren verlo, académico. Hoy por hoy la criptografía es pública. Bueno, particularmente un día la NSA dijo, bueno, lo estandarizaron. Bueno, y eso llevó a pensar de que podía tener, como dice, puertas traseras, Marcelo, bueno, se siguió usando, ¿no? Y lo van a encontrar a veces en los protocolos. DSS significa esquema, schedule, signature, o DSA. Esto es solamente para cuando ven esas siglas en la Cipher Suite, sepan a qué se está haciendo referencia. Es un esquema de firma. Bueno, y esto lo voy a pasar súper rápido. Las claves públicas, ¿qué hacemos con las claves públicas? Las dejamos por ahí dando vueltas. Además, hay justamente un tema de gerenciamiento de las claves públicas en los sistemas de claves públicas. Y justamente para evitar que el diablito diga que la clave pública que generó él es de Alice, o sea, para autenticar las claves públicas, se utiliza lo que se llama certificados. Estos certificados, a los que yo voy a muy rápidamente mostrarles, a ver la conclusión, un certificado contiene la clave pública de un usuario y está firmada, porque acá necesitamos una tercera parte, que es la parte que autentica. O sea, hay una tercera parte que se llama autoridad certificante. Todo está dentro de una infraestructura que se llama PKI, infraestructura de clave pública, y en esa infraestructura hay autoridades certificantes. Las autoridades certificantes son las que generan certificados, y generar certificados es de alguna manera darle tranquilidad a los usuarios de que Bob lo que le mandó fue Alice y no hay nadie en el medio. O sea, los certificados sirven para autenticar las claves, para efectivamente saber de que la tal clave es de tal clave pública, es de Alice, no es de otra persona. Entonces, bueno, hay toda una, digamos, una construcción, no tenemos tiempo ahora de ver, de la estructura que tiene un certificado. Son todos datos que tienen que ver justamente detalles del usuario, clave pública del usuario, certificación de que firma
de que esa clave es exactamente del usuario. Bueno, eso es lo más rápido que lo puedo decir, César, disculpa. Y después cerrando ya casi llegamos. Lo dejo como inquietud esto. La pregunta es, me acaban de mostrar esquemas que sirven para cifrar y para firmar. La pregunta del millón es, yo tengo un mensaje, le puedo aplicar a ese mensaje las dos cosas, ¿no? Lo puedo proteger a través de un cifrado asimétrico, estamos dentro del asimétrico, y por otro lado puedo firmar. Entonces la pregunta es, dado un mensaje, ¿qué me conviene hacer? ¿Firmarlo, después cifrarlo y mandárselo a la otra parte? ¿O al revés? Cifrarlo y después firmarlo. ¿Dejo el suspenso? ¿Qué te parece, César? ¿O lo digo? Sí, estamos en hora y hay un par de preguntas interesantes que convendría, bueno, si son rápidas las respuestas. Cerramos acá. Te pediría que consideres el tema de que Marcelo criticó la palabra encripto, si podemos cambiarla por cifro. Marcelo puede ser. Sí, con eso nos peleamos siempre con Marcelo. Lo que pasa que... Sí, yo estoy de acuerdo con Marcelo, digamos, pero no es que los españoles hacen esa salvedad, pero no te estoy las corrigiendo, traducciones en inglés favor, son encryption. Sí, en inglés sí, pero digamos, hay como toda una pureza que se pretende para las traducciones, y especialmente en los papers y demás. En inglés, encryption, no dice cipher, dice encryption. Sí. Por eso. Bueno, eso lo corregimos. No, yo para seguir el mismo línea. Listo. Fíjense que en eso somos como detallistas, y especialmente por lo que Marcelo lo comentaba el otro día. Perfecto, comentamos algunas preguntas interesantes. A ver. Bueno, acá en relación a una doy mi opinión, ¿no? No es una respuesta. Dejar de compartir, Sí. Todo lo que la NSA crea tiene backdoor, cuesta creer que no. A ver, todo lo que un Estado puede hacer, no es una pregunta, es una afirmación. Todo lo que un Estado puede hacer tiene que ver con su seguridad nacional. Por lo tanto, todo lo que un Estado hace, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, España, China, Israel, Argentina, Chile, quien sea, tiene riesgos de debilidad para otro Estado. No tiene que ver con ninguna ideología. En ese sentido, esa es mi opinión. No, y especialmente cuando estudiamos tecnología, hay que sacarle la ideología en lo posible. Y si no, no la entendemos. Sí, no, en realidad, mientras la comunidad, perdón que agrego, César, mientras los sistemas los esté analizando la comunidad académica, que los genere... Ahí está el tema. Las comunidades pueden decir, lo hizo fulano, bueno, no importa. Y ahí, si fulano dice algo, yo hice lo mejor, bueno, la comunidad académica verá si realmente hizo lo mejor o hay puertas traseras. Claro. Cuando es oscuro todo lo que es el algoritmo más, hay que sospechar, digamos. Todo lo que es la seguridad que no la puede analizar nadie en términos de cómo se implementa y demás, bueno, es un riesgo. Sí. Lo que pasa es que, ya te digo, si está analizado o estudiado en el ámbito académico, ahí le pegan con lo que... los popes no la dejan pasar, No la dejan pasar. Esa es una reducción de riesgo, digamos. Cuando se puede analizar con independencia, ahí hay una reducción de riesgo en la cual hay un conocimiento profesional y sólido para criticar, básicamente. Criticar y sacar a la luz las debilidades o vulnerabilidades. Ahora sí, pasamos a algunas preguntas. A ver. Fue todo no hablaron, o mejor dicho, hay una pregunta que tiene algo que no hablamos: ¿cómo se garantiza el no repudio? Lo vamos a ver en una clase posterior. Con la firma. Perfecto, con la firma.
la firma básicamente... O sea, fue muy rápida la respuesta. Sí, sí, sí. Todas estas operaciones hay que combinarlas de la mejor manera para alcanzar los objetivos, ¿no? Claro. La firma sería una... La firma lo que hace básicamente es garantizar la autenticidad, digamos, del que firmó. Claro, pero... Ahora, el no repudio requiere otras. Sí, pero el no repudio de alguna manera también no puede negar, y eso se tiene que ver algo con encriptado autenticado. Hoy por hoy vos me mandás un mensaje cifrado y yo tengo que estar seguro que me lo mandaste vos. Y eso se llama, vos no solo te me vas a autenticar con una firma, para decir soy César, sino que a través del proceso de encriptado va a venir un MAC, va a venir un tag en el cifrado, y eso me va a decir, es César, no es el diablito que ¿sí? Se metió ahí en el medio. Claro. Eso se Eso en la conoce... criptografía ligera es una técnica bastante frecuente. El encriptado autenticado aparece como una necesidad. Sí. Aparece como una necesidad porque los procesos de autenticación, cifrado, venían muy separados. Entonces tenía un proceso para esto, uno para el otro, entonces los popes empezaron, yo digo popes, los que están ahí, ¿no? Sí. Empezaron a decir, bueno, yo quiero algo que me haga las dos cosas, a ver cómo lo puedo lograr. Y bueno, hoy por hoy tenés encriptado autenticado que alcanza confidencialidad, integridad de los datos que se transmiten y autentica el cifrado, no solo a través de la firma César, sino yo sé que tu cifrado es el que me está llegando. No sé si se entendió. Sí, sí, yo creo que cuando se vea unos fundamentos de criptografía ligera, que creo que lo iba a dar Marcelo, ¿no? Mañana da Marcelo. Mañana. Bueno, ahí creo que ahí se va a tratar el tema. Bueno, paso a otra rápido. Dale. PGP actúa como una firma. Bueno, PGP es una herramienta, pero hay que ver... Tengo una slide de PGP. PGP, cuando se hizo PGP, se unió Phil Zimmermann, une todo lo que había dando vueltas. Entonces, lo que había dando vueltas era algoritmos para cifrar, PGP cifra, PGP firma, PGP hashea, está todo acomodado. Es una herramienta con varias técnicas. Sí. Así que la respuesta es sí, pero no solo eso. Se puede profundizar PGP, pero bueno, de hecho hay una slide, creo que en esta, que está PGP. Está bien. El esquema, cómo trabaja PGP. Bien. Otra, pero con relación a los hashes, dice el hash. Hash. Todavía no lo vimos. No se puede revertir en teoría, claro. No. ¿Qué opinión te merece el comentario? Los hashes lo vamos a definir bien el martes, que vamos a dar funciones de hash. El hash es una función que se llama una sola vía, one way. Claro. Los hashes criptográficos, imaginen, así sin entrar mucho en matemática, una función donde es fácil evaluar f de x, pero dado y, f de x igual a y, dado y, es difícil encontrar x. ¿Sí? Es difícil. Sí. Muy difícil. Quizás tenga que ver el comentario con las colisiones. Sí. Ahí sí puede haber algún riesgo, sí. digamos. Eso lo voy a dar porque vamos a empezar con vamos a hacerlo divertido. Lo dejamos para la próxima, pero vas a tratar el tema. Sí, ese tema sí. Y por supuesto, si no se entiende y quieren preguntas, estamos para eso, ¿no? Bien. Bueno, si se compromete la entidad certificadora, el sistema entero pierde credibilidad, y sí, porque es una tercera parte de confianza, así que... El tema no entendí. Si se compromete la entidad certificadora, o sea, la que provee los certificados, si el sistema entero pierde credibilidad, yo diría que... Es que una cuestión, yo soy muy crítica de todas las cosas, así que en el caso de las autoridades certificantes son las que también generan las claves públicas y privadas de los usuarios, algunas, y es digamos, la confianza es una cuestión de fe. En el caso, no así en blockchain, que la confianza ya es matemática, ya ahí, por eso no hay una autoridad
Es todo descentralizado en la blockchain. Bien, acá hay una pregunta que quedó una duda del slide donde vos presentabas sobre clave pública el conjunto 010001 que lo comentaste, al pie estaba. Sí, 65. ¿Cuál es la mala práctica, digamos, es la pregunta? La mala práctica es usar claves públicas de pocos dígitos, claro, o cortas, pequeñas. porque vieron la manito, me decía, eso está tomado de un libro de cripto, ¿no? De matemática, te dice, no, tenés que usar E y D grandes, y en la práctica no se usa E, la clave para cifrar, se usa el número 3 para cifrar en algunos protocolos, clave pública 3, las 3, pongo 3. Sin palabras, sin palabras. Sin palabras. ¿Qué más? Bueno, yo creo que el resto... Bueno, la secuencia firmo, luego cifro o encripto. La dejo pendiente. Claro, depende de lo que yo quiero lograr. Hay un ataque, o sea, la conclusión es firmo, luego encripto. O encripto, bueno, ya me olvidé yo, pero se elige una, ya me hago matete, si no lo veo escrito, no. Lo vemos en la próxima. Exactamente. Se decide una porque la otra, el diablito puede atacarla. Claro. Siempre bueno, es una pregunta acá más instrumental. ¿No hay clases el lunes? Si no recuerdo mal, la semana que viene es el martes. El martes, no, el martes. Sí. Y mañana tenemos la penúltima clase. Claro, y el martes es la última. La última, después hay una semana de estudio. Sí, la última semana, bueno, y si mañana, por ejemplo, nos piden algo, yo como la última la doy martes, si quieren algún tema, lo preparo el fin de semana para el martes, aparte de Hash, ¿no? Hash ya está. Perfecto. Bueno, dejamos acá, yo quiero aclarar que no sé nada de criptografía, Estoy siempre aprendiendo cuando... Yo, cada vez que más leo, menos sé, qué sé yo, qué quieren que les diga. Yo solamente soy un estudiante más, quizás avanzado en algún punto, pero estudiante al fin. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Edith, gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bueno. Les mandamos un saludo. Bueno, chao. Buenas noches.